Bueno, ahora sí, Shabbat Shalom. Gracias por estar presente. Hoy tenemos un comentario muy interesante. Vamos a compartir una serie de temas que se encuentran en esta parashá. La parashá esta semana se titula Hukat. Es la parashá que gira alrededor de la vaca alazana, la pará adumá. Y el tema que tenemos para hoy, o mejor dicho, los temas que vamos a estar tratando hoy, considero que son bastante interesantes en lo que respecta a aprendizaje de la Torá. Los temas que se encuentran en la parashá son muchos, son varios. Y vamos a mencionarlos uno a uno, poco a poco, pero primero vamos a enfocarnos, primero, mejor dicho, vamos a mencionar brevemente una serie de cosas. Primero, recordarles que nos encontramos en el mes de Tammuz. Cada vez que tenga la oportunidad de enseñar, voy a recordar que estamos en el mes de Tammuz. Es un mes donde tenemos que tener cuidado con las decisiones, según los sabios, que tomamos, porque esta nos puede afectar nuestra relación con el Santo Bendito. El ejemplo se encuentra en el escrito de la Torá con el evento de los espías y el evento del becerro de oro. Ahora, luego de hablar un poco de eso, le doy gracias al bendito. Esto no eran los espejuelos que me iba a poner, pero ya los tengo puestos. Eran otros. Le doy gracias al bendito por la oportunidad que me da de estar con ustedes, de poder compartir un poco de lo que aprendo de la Torá. Shalom María, Shalom Romel, Shalom Diana y todo lo que nos están viendo a través de la plataforma de etsjaim.com, donde transmitimos también allí en la sección de clases en vivo. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un hermoso Shabbat. La parashá, como les dije esta semana, es titulada Hukat, y en nuestro Midrash en Shabbat vamos a estar hablando precisamente del tema de la vaca alazana. Vamos a abundar un poco más sobre eso y vamos a cerrar con un musar, con una clase de disciplina, de ética que vamos a encontrar en esta misma sección de la Torá, que considero que es importante aprender. Los temas que se encuentran en la parashá: el primer tema es la vaca alazana, la vaca colorada, la pará adumá. Les recomiendo ver el comentario de lo simple a lo complejo que pusimos en nuestra página web etsjaim.com, y también está en Teshuva TV. Incluso la grabación fue para Teshuva TV. Y allí hablamos sobre la vaca alazana, la pará adumá, pero centrándonos en la idea de la muerte. ¿Por qué la muerte y qué es lo que el Santo Benito quiere transmitirnos con respecto a la idea de la muerte? Que por qué una persona con contacto con muerto no puede relacionarse con el Creador. Es un tema muy interesante y recomiendo que lo puedan ver ese comentario. Pero también está para allá, tenemos la muerte de Miriam y la falta de agua. Shalom, Stella. Shalom. Shabbat Shalom a todos los presentes. Tenemos el relato de la muerte de Miriam y la falta de agua, como una vez que Miriam muere, el agua cesa para el pueblo. También tenemos a Moisés y la roca, como Moisés golpea la roca. Nuestra clase de Musar va a girar alrededor de este segmento, de esta parte, de este tema, que habla de la muerte de Moisés y la roca. Vamos a concentrarnos en ese tema en nuestra clase de Musar, en nuestra sección de disciplinas. Quiero en la medida que podamos dar las clases aquí en nuestra página de YouTube, a través de YouTube, podamos nosotros dar un poquito de Musar, porque es importante no solamente ver la Torá como el manual del Santo Bendito, de las leyes y sus instrucciones, sino también que la veamos como un libro de educación, un libro de aprendizaje para la vida, y cómo los eventos narrados nos ayudan a manejar cada asunto de la vida. Tengo un poco de problemas con el internet, amigos. Le menciono nuevamente, posiblemente se vaya a congelar un poco la imagen, pero se está grabando. Así que si usted no puede verlo hoy, va a poder repasar. Si tiene problemas para la imagen, va a poder verlo entonces en nuestra grabación. Hoy Puerto Rico amaneció lloviendo, por lo menos en el área donde yo resido. Y esto pues afecta un poco el internet, porque el internet que tengo para transmitir con ustedes es un internet de satélite, de plato. Y entonces pues obviamente cuando está nublado tenemos ese problema. Gracias a todos los que nos incluyen en sus oraciones, porque sin sus oraciones es imposible que nosotros podamos hacer la obra que hacemos.
Tenemos también el relato del encuentro con Edom, como Edom, que es hermano de Jacob, o mejor dicho, Esaú, que es hermano de Jacob, tiene un reino que se llama Edom. ¿Qué significa reino de Edom? Cuando lleguemos a esa área en el libro de Revelaciones, hablaremos de eso, porque el libro de Revelaciones aparece Edom, pero aparece codificado. El libro de Revelaciones es un libro completamente codificado. También el tema que se encuentra en la parashá, otro tema adicional que se encuentra en la parashá es la muerte de Aarón, el hermano de Moisés, donde este tiene una muerte, según los sabios, la que deberíamos tener todos nosotros, si es que Hashem nos bese. Y esa idea del beso de la muerte es una idea dentro de que se encuentra la Torá, donde, así como el Santo Bendito insufló en el humano el aliento de vida, él mismo es el que la toma, como especie de vacuum, si podemos decirlo así, aspiradora. Y esto, dicen los sabios de Israel, que es la muerte más hermosa que pueda tener un ser humano, porque es el Eterno mismo inhalando hacia sí el alma de esa persona. Y eso es importante porque el ascenso del ascenso del monte de Aarón tiene una connotación en nivel Sod bien importante. No vamos a estar hablando de eso, obviamente, porque lo vamos a dejar para cuando tratemos ese segmento, pero en algún momento lo podremos hablar. Como les dije, tengo problemas con el internet, así que les pido mis disculpas si en ocasiones se congela la imagen. No tenemos un internet funcionando a perfección hoy. Pero confío en el Santo Bendito que podamos por lo menos hacer nuestra parte dentro de esta transmisión. Bueno, vamos a continuar. También tenemos la guerra de Canaán. De los israelitas entran a la tierra de Canaán y tienen una guerra. Edom no le permite el paso y tienen que tomar otra ruta, y esta ruta la vamos a ver expresada en el encuentro con el Emorita y la guerra que ocurre en la tierra de Canaán. También tenemos el relato, o mejor dicho, la guerra con Canaán, no en la tierra de Canaán. También tenemos el relato de la serpiente de bronce, uno de los relatos más místicos que se encuentra en el Evangelio de Juan, que son conceptos bien profundos. Hoy no lo vamos a tratar porque no es el tema que queremos enseñar hoy, pero cuando tengamos la oportunidad de hablar de él, vamos a encontrar que es un tema muy... Cuando lo comprendamos, vamos a darnos cuenta que la connotación que tiene el mismo es una bien importante en el Evangelio de Juan. Shabbat Shalom, Marcela. Shabbat Shalom. Vamos a nuestro comentario. Vamos a comenzar. Si ven que estoy teniendo interrupciones, que estoy tratando de ver de cómo resuelvo el problema del internet. Está bien, no está estable. Sube a los megas necesarios para transmitir, luego se queda en cero y así está constantemente. Y no es lo normal en el internet, pero también tenemos un día bastante nublado y podría ser que eso sea, entiendo yo, que sea la causa del mismo. Pablo de Tarso, vamos a comenzar aquí. Adonai, tú eres el rey del universo, tú eres el santo bendito, tú eres el dueño de todas las cosas, el conocedor de la mente humana. Y yo te pido con temor y temblor que si haya dado favor delante de tus ojos, que sean mis palabras, hablando tus palabras y no los deseos míos, que seas tú glorificado, exaltado y bendecido a través de las palabras que tu siervo hará de transmitir a los hermanos, para que podamos aprender, Adonai, tu deseo, tu voluntad, y podamos andar en tus caminos y apegarnos a ti, que eres la vida de todos los mundos. Amén. En el mérito del Mesías te lo pedimos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a luchar con el internet como está y haremos lo mejor posible. Pero vuelvo y repito, estamos grabando. Quiere decir que si tenemos dificultad para la transmisión, vamos a poder hoy, esa grabación va a poder usted volver a repetirla en el momento que encontremos que podamos subirlo. Pablo de Tarso en una de sus cartas dice, y voy a buscarlo el texto para comenzar nuestro comentario de hoy. Permíteme buscar el texto. Pablo de Tarso en una de sus cartas dice, 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12.
1 Corintios 13, 12. Pablo de Tarso dice: porque aún ahora vemos mediante espejo veladamente, pero entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, conforme fui conocido. Ok, ¿por qué le traigo este texto dentro de la parashá del comentario que vamos a hacer esta semana? Cuando nosotros estudiamos la Torá, nos vamos a encontrar dentro de ella muchos temas profundos. Y nosotros, como dijo la hermana Diana hace unas semanas atrás, la Torá es como la cebolla que tiene diferentes capas que cubren la cebolla y la protegen. Y cuando nosotros estamos estudiando la Torá, nos vamos a topar con que la información que vamos a ir aprendiendo semana tras semana, por el momento va a ser dicho en otras palabras, todos los años usted no va a ver lo mismo en la Torá. Todos los años usted va a estudiar la Torá y va a encontrar cosas nuevas, y más si estudia las palabras de los sabios. Si usted ha tomado si usted se ha despojado de todo prejuicio que hemos aprendido dentro de la cristiandad, donde los judíos están engañados y los judíos no tienen el conocimiento de Dios porque ellos negaron a Cristo. Pues si usted tiene esa percepción en su mente, de seguro que no va a poder estudiar los sabios de Israel y va a tener choques con esa enseñanza. Los sabios de Israel hablan mucho en Midrash, y esto porque se cuidan mucho de la mala interpretación de sus palabras y la persecución que ellos sufrieron por largos años a consecuencia de sus enseñanzas. Entonces, cuando usted estudia la Torá año tras año, usted va a encontrar en ella diferentes enseñanzas, diferentes ideas, va a aprender cosas nuevas todos los años. Y más si estudia las palabras de los sabios. Si toma el momento de estudiar la sabiduría de los judíos, del pueblo de Israel y de sus sabios, usted se va a dar cuenta que lo que usted conocía de la Biblia es casi nada en comparación a lo que ellos conocen. Y aún así ellos dicen que la revelación que ellos tienen es limitada en comparación a la enseñanza que el Mashiach dará cuando se manifieste. Y es importante saber que Adonai Yeshua vino como maestro dentro de sus muchos roles, pero no reveló la Torá completa, sino enseñó la parte necesaria para la vivencia de nosotros como siervos del Dios bendito, y así nosotros podamos, a través de las cosas que nos enseñas, regresar a Dios y a vivir una vida agradable. Pero en lo que se respecta al funcionamiento perfecto del mundo del Creador, dicen los sabios que Mashiach será el que lo va a revelar, y nosotros tenemos una percepción clara de quién es Dios en ese tiempo. ¿Por qué le menciono esto? Porque Pablo de Tarso dice que nosotros vemos ahora mismo mediante un espejo veladamente. Con esto Pablo quiere decir que el aprendizaje que tenemos con respecto a la escritura y la revelación bíblica, porque el tema central en ese momento en la carta a los Corintios es los asuntos espirituales, y por eso es que él sigue desarrollando su idea dentro de ese tema de los asuntos espirituales, de la profecía, el don de lenguas, y realmente el don de lenguas es el don de idiomas. Pablo de Tarso dice que nosotros estamos viendo las cosas veladamente, estamos viendo borrosamente, y usted tiene que tener eso en mente cuando estudia los sabios de Israel, porque usted va a ver que cada uno va a presentar su percepción de lo que él pudo investigar del texto conforme a su capacidad y el tiempo que vivieron. Y cuando usted comienza y tiene acceso a los libros de los diferentes sabios y comienza a unir las piezas de este rompecabezas, porque recordemos que la sabiduría edificó una casa y mezcló su vino, el vino, que es una alusión a Jochma, sabiduría, la sabiduría de Hashem. Cuando se mezcló su vino, hace una alusión de que esta sabiduría se encuentra de cierta forma diluida para que el hombre la pueda tomar, el hombre la pueda recibir. Y por eso que se enseña que el mejor vino, el Mashiach lo dará cuando se manifieste a su pueblo Israel en la famosa fiesta de Canaán, en el lenguaje de nosotros los creyentes en Mashiach, en el lenguaje de los sabios de Israel, en la fiesta del gran rey, el banquete del rey. Pablo de Tarso, como les dije, dice que nosotros estamos viendo en visión borrosa, y esto es importante porque las cosas que vamos a estar aprendiendo
no la vamos a definir completamente y uno de estos grandes misterios es la pará adumá, la vaca alazana. Lo que sí sabemos es que la función de ella era para purificar a la persona que tenía contacto con muertos, y una vez que la persona tenía contacto con muertos, era necesario pasar por el proceso de la purificación, y esto nos lleva a preguntarnos la razón, ¿qué de misterioso tiene la muerte? Y hablamos sobre eso en nuestro comentario de lo simple a lo complejo. Mencionamos la importancia de entender que no necesariamente una persona muerta es una persona que su alma salió de su cuerpo y desapareció de la realidad en la que vivimos, sino que una persona muerta, como por ejemplo en el lenguaje de Pablo en la carta a los de Éfeso, una persona muerta es una persona que está lejos de Dios. Por eso es que Pablo de Tarso le dice a los gentiles de la congregación de Éfeso que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y claramente él está aludiendo está unificando la idea de la muerte y la separación de Dios. Y vamos a ver que en esa misma carta él hace un excelente midrash para exponer cómo estar cerca del Eterno estamos vueltos a la vida, volvemos a la vida. Pero eso vamos a hablar más adelante porque es parte de nuestro comentario de hoy. Lo que quería mencionarles y lo que quiero que ustedes aprendan y se lleven consigo al principio de nuestros comentarios es que puedan entender, amigos, que nosotros no vamos a tener la definición completa o la comprensión completa de todo lo que se encuentra en la Torá. Tenemos que pedirle al Santo Bendito que abra nuestros ojos cada día para ver las maravillas en ella, pero también tenemos que comprender que la enseñanza de un sabio, si usted la confronta con la enseñanza de otro sabio, debe tener consideración de que no todos van a tener la visión clara del texto y van a tener la visión clara de la sabiduría contenida del texto. Eso es sumamente importante y le pido por favor que lo lleve a su corazón. ¿Por qué? Porque vamos a enseñar cosas que una persona que no tiene conocimiento de esto puede refutar. Otro maestro podría refutar esa enseñanza pensando que su punto de vista es el correcto y no tomando en consideración que cuando el Santo Bendito repartió a todos conforme a su capacidad y cada uno va a transmitir esos dones según su llamado. ¿Ok? Entonces, como les dije, la parashá gira alrededor de la pará adumá, de la purificación por contacto con muerto, por contacto con un cadáver. Y la muerte es un tema muy interesante. Yo pensaba en esta mañana, mientras estaba preparando toda la plataforma para dar la clase de hoy, ¿cómo es posible que un cuerpo inmediatamente que pierde su alma, es decir, su alma parte de él, y decimos eso porque lo conocemos y lo creemos con perfecta fe, que es el alma el que enciende el cuerpo? ¿Cómo es posible que un cuerpo que pierde su alma inmediatamente comienza un proceso de descomposición a tal grado que si nosotros no procedemos inmediatamente a darle sepultura, ese cadáver se convierte en algo hediondo, algo de un olor no grato? Y uno podría preguntarse, wow, ¿cómo es posible que algo creado por el Eterno pueda terminar en algo tan desagradable, pueda llegar a convertirse en algo desagradable cuando en un principio tenía un fin último, un fin grande, un propósito hermoso, y era poder caminar en este mundo? Y es porque el cuerpo es la vasija creada por el Santo Bendito para que el alma pueda caminar en este mundo y hacer aquello que le fue encomendado. Pero si el cuerpo se enferma o muere, entonces el alma perdió la oportunidad de hacer la razón por la cual existe. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué tenemos alma? Yo miro y pienso filosóficamente, ¿verdad? Y la palabra filosofía no es una palabra mala, amigo. La palabra filosofía significa amante de la sabiduría. La diferencia de la filosofía de Israel y la filosofía de los griegos es que la filosofía de Israel es Israel estudia la sabiduría y la vive. El griego estudia la sabiduría, pero no la vive. Hay un excelente midrash de un discípulo que le dice a su rabino en víspera de Shabbat, le dice a su rabino, Rabí, yo no veo a usted tan enfático enseñando la Torá, pero ¿qué diferencia tiene la sabiduría de la Torá a la sabiduría de los griegos? Si los griegos también enseñan sabiduría y no tienen Torá.
¿Por qué por qué a nosotros Hashem nos dio la carga de estudiar la Torá si podemos estudiar la sabiduría de los griegos y podemos adquirir sabiduría también y podemos ser personas sabias? Y el rabino le dice, Hashem nos escogió a nosotros para que nos convirtiéramos en ejemplo al mundo entero. Y él le dice, pero es que la sabiduría griega también nos enseña eso mismo. Y le dice el discípulo a su rabino, yo le pido por favor que me dé la oportunidad, permíteme hacer una nota al calce, todo esto está ocurriendo en una universidad donde hay una yeshiva judía y una escuela filosófica griega. Y entonces el discípulo le dice a su maestro, maestro, yo quiero estudiar con Aristóteles, yo quiero aprender de él, dicen que sus enseñanzas son muy interesantes y quiero que me des la oportunidad de entrar a sus clases y cogerlas con él. Y el discípulo, empeñado en eso, le dice a su rabino, le dice, pues te doy la oportunidad de ir a la clase de Aristóteles, te voy a dar en suspenso esta clase y para que te puedas matricular en la clase de Aristóteles, asiste a ella y nos vemos en una semana. Y llegó el Shabbat, el joven muy emocionado porque iba a empezar su primera clase con Aristóteles. Todo esto es Midrash, amigos. Y llega el lunes y comienza a coger clase con Aristóteles. Y llega el viernes tan emocionado aprendiendo de Aristóteles, pero Aristóteles dijo algo que a él le llamó la atención, a la misma vez le dio una duda, le sembró una duda en su corazón. Y este discípulo venía a Shabbat. Y este discípulo se acaba la clase y antes de llegar el Shabbat dice, yo no puedo esperar hasta el lunes para preguntarle a Aristóteles esta duda que tengo. Yo necesito hablar con él porque no voy a poder pasar el Shabbat en Shalom. Y el propósito del Shabbat es que tengamos descanso y tengamos paz. Y este discípulo va a la casa de Aristóteles, toca la puerta. ¿Por qué? Porque dentro de la yeshivot se enseña de que el discípulo puede ir a la casa del rabino y a seguir aprendiendo con su rabino. Y pues él tenía ese mismo pensamiento y va a la casa de Aristóteles y toca la puerta. Le toca la puerta y nadie responde y lo llama y nadie responde. Pero moviendo la manecilla de la puerta se topa con que la puerta está abierta y entra. Y la clase que había dado Aristóteles en ese momento tenía que ver con la ética en la conducta, la ética en la conducta y el modo de proceder con nuestro cuerpo y cómo debemos cuidar, no actuar de forma inmoral. Y este discípulo entra, pasa por el pasillo de la casa de Aristóteles y cuando llega al cuarto toca la puerta y encuentra a este filósofo en una situación comprometedora. El discípulo baja su cabeza, avergonzado, se va. Y como era, llega el Shabbat, va a la sinagoga, donde está su rabino. Y su rabino lo ve como triste, pensativo. Y el rabino le dice a él, ¿qué te sucede, discípulo? Y él le dice, Rabí, verdaderamente Hashem nos ha dado la luz. Hashem nos ha enseñado el camino de la vida. Y su discípulo, su rabino obviamente no va a preguntarle más a fondo para cuidarlo de la Shon Hará. Su rabino se queda pensativo, le da una palmada en la espalda y le dice, siervo, aprendiste la lección. Te veo el lunes en la yeshiva. Y este midrash es para enseñarles que la diferencia entre la filosofía de los pueblos y la filosofía de Israel. Israel estudia la sabiduría para vivirla. Los pueblos antiguos, o mejor dicho, los demás pueblos, estudian la sabiduría, pero es para hacerse personas de reputación y conocedoras en el mundo entero, pero no ser un ejemplo a seguir, no ser un modelo a seguir. Y esa es la diferencia entre el estudio de la Torá y el estudio de las diferentes ciencias. Así que cuando digo la palabra filosofía no se sienta incómodo, porque es una palabra mala, es una palabra que significa amantes de la sabiduría. Y la Torá es la sabiduría de Hashem. Así que luego de hacer ese pequeño midrash, Shabbat Shalom, Yanis, luego de hacer ese pequeño midrash vamos a continuar con lo que estábamos hablando. La muerte es un tema muy, muy interesante en lo que respecta a
cómo algo que el Eterno hace con una función particular pierde su luz, se deteriora y se destruye. Y Dios no hizo el cuerpo para que terminara de esa forma. Dios hizo el cuerpo para que tuviera una función particular, y era que se convirtiera en la vasija del alma, para que el alma... Exactamente, lo que usted acaba de decir es muy cierto, Yanis. Como le decía, el cuerpo es una vasija para el alma, y cuando perdemos de perspectiva la función que tiene el cuerpo y nos inclinamos más hacia el cuerpo que hacia al alma, entonces perdemos el norte, perdemos la razón de ser del cuerpo, y el cuerpo sufre la muerte. Ahora, quiero llevar el asunto de la muerte a la cosmología de Pablo, para que ustedes puedan entender un poco mejor la idea del distanciamiento de la persona de Dios por causa de la rebelión, y cómo esta persona muere poco a poco, que lo vemos en el ejemplo de Adán, que eso está en la mente de Pablo cuando enseñaba, y cómo Pablo dice que a través del Mesías Dios abrió una puerta para que todos que estaban muertos pudiesen participar de la vida, y la vida es estar cerca de Dios. ¿No les parece interesante que nosotros hablamos mucho de la vida eterna? La Biblia habla de la vida eterna, o mejor dicho, la religión habla de la vida eterna, pero hemos perdido la definición de lo que es la vida eterna. Muchas personas quieren vivir para siempre. ¿Sabía usted que los pueblos antiguos, los reyes querían vivir para siempre? Tenían mucho cuidado, o tenían podríamos decir de cierta forma, sufrían el estrés de saber que en algún momento se iban a morir, porque querían vivir para siempre. Y hoy en día muchas personas hacen de cierta forma conversiones a religiones, o practican una serie de religión con el único propósito de tener cuidado de alcanzar la vida eterna y no morir. Y eso no es el propósito de la vida eterna. Incluso tengo que decirles que en Israel no se preocupa nadie por tener vida eterna, porque eso es un regalo a Hashem. Vivir después de la muerte es un regalo a Hashem. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué es la vida eterna? Y Adonai Yeshua lo define muy bien, muy bien. Y Adonai Yeshua dice, y esta es la vida eterna, capítulo 17 de Juan: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien enviaste. ¿Por qué nosotros hemos aprendido que la vida eterna es vivir por siempre y para siempre en el cielo, y hemos perdido de perspectiva que la vida eterna es conocer al Dios verdadero, el único Dios verdadero, al creador de todas las cosas, al amo de las maravillas? Es una excelente pregunta que no voy a responder, lo dejo a la mente de ustedes. Pero entendiendo eso, que la vida eterna es conocer al creador, ¿qué significa conocer al creador en la mente del judío? ¿Por qué? Porque Yeshua era judío. ¿Qué significa la vida eterna en la mente del creador, en la mente del judío? Para poder entender eso es necesario saber que Israel pasó de muerte a vida cuando el Santo Bendito los sacó de Egipto y los llevó al monte Sinaí, y todos pudieron contemplar la gloria de Hashem. Dice los sabios Israel, y Pablo tenía esa idea en su mente, que cuando Hashem descendió al Sinaí, todo el mundo fue completamente sanado, y todo el mundo fue apegado a Hashem. Obviamente es importante tener en cuenta que esto fue antes del becerro de oro. Antes del becerro de oro, ellos todos fueron iluminados con la gloria del Santo Bendito, y todos tuvieron perfecto conocimiento de Dios. Y todos prácticamente pasaron de muerte a vida, lo que eso pueda significar dentro del pensamiento judío. Y con esto en mente es que Pablo va a comenzar a hacer su exposición de cómo en un momento los gentiles estaban muertos en sus delitos y pecados, en la carta a los de Éfeso, y cómo estos volvieron a la vida a través del Mesías, para que entonces pudieran los gentiles hacer las obras que Dios preparó de antemano, y estas obras son las obras de la Torá. Incluso Pablo de Tarso dice que son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso parece que las personas que dicen que Pablo enseñó en contra de la Torá
les pasa desapercibido porque obviamente cuando tenemos agendas personales en nuestros estudios no podemos ver con claridad lo que el texto dice. Pero Pablo de Tarso claramente explica que el propósito del rescate de la persona y el acercamiento de la persona a Dios es para que luego esa persona pudiera andar en las obras que Dios preparó de antemano para que no vuelva a morir. ¿Por qué? Porque la muerte es rebelión a Dios. La muerte es la consecuencia de la persona alejarse del Creador y hacer y andar en sus propios caminos. Lo que me están viendo, mis disculpas, el internet está bien malito en Puerto Rico. Las condiciones climáticas tal vez han afectado la proyección, pero se está grabando y usted va a poder verlo más adelante en la página web schaim.com. Entonces, en la cosmología de Pablo, los gentiles no tenían acceso a la gloria de Hashem y estaban muertos en sus delitos y pecados, y ahora Hashem los trajo hacia él a través del Mesías. Y ahí comienza Pablo a exponer cómo el Mesías hace la función de segundo Moisés en este aspecto, donde así como Moisés llevó al pueblo de Israel a conocer la justicia de Dios, así Mashiach con su muerte trajo la justicia de Dios para los gentiles. Y Pablo, con eso en mente, dice que los gentiles que estaban muertos ahora pueden acercarse a Dios a través del Mesías porque fueron llevados y sentados en lugares celestiales. Yo me imagino que usted habrá escuchado esa famosa predicación de sentados en lugares celestiales con el Mesías, pero no, cuando sacamos la cosmología de Sinaí dentro de la fórmula de Pablo, perdemos de perspectiva lo que está tratando de transmitir Pablo. Pablo está diciendo que ahora aquellos que no eran pueblo pueden acercarse a Dios a través del Mesías, y esta aproximación gira alrededor del monte cósmico, que es el monte que está simbolizado con el evento del monte Sinaí. Pero la pregunta es, ¿por qué pasamos de muerte a vida? ¿Y cuál es el propósito de pasar de muerte a vida? Si Mashiach viene, si Yeshua viene a representar la pará Dumá, la vaca alazana, que purifica para la muerte, pero en el caso del lenguaje de Adonenu, mejor dicho, de la carta a los hebreos, la muerte del Mesías trajo la purificación no solamente del cuerpo, sino de la conciencia, para que la persona pueda nuevamente percibir a Dios en todo lo que hace. Porque, amigos, Dios está envuelto en todos los asuntos de la vida. Somos nosotros los que no podemos ver su luz porque andábamos en tiniebla. Y si fuimos traídos de muerte a vida y fuimos rociados con su sangre para poder ser purificados de la muerte, y fuimos sentados en lugares celestiales con él, como dice Pablo de Tarso en su lenguaje, ¿con qué propósito ahora? Claramente Pablo explica que esto tiene el propósito de que anduviéramos en las buenas obras que él preparó de antemano, y esto alude a la Torá. Entonces, vamos a exponer un poquito más sobre esto que está hablando Pablo, porque Pablo dice en su carta, Shaul Tarso dice que ahora los gentiles se acercan a Hashem, bendito sea su nombre, y están en lugares celestiales conjuntamente con Israel y se convierten en coherederos con los santos, miembros de la familia de Dios. Pero ¿con qué propósito? Claramente expusimos que es para que andaran en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Pero usted no va a entender esto hasta que entienda la misión que el Santo Bendito le dio a Israel. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, que fue escrita a una audiencia, en ese momento se conocían como judíos, porque obviamente la historia del primer siglo relata de que eran conocidos como judíos, luego de que regresaron de Babilonia. Y la carta a los Hebreos se comenta por la erudición y por la academia de que fue escrita a los creyentes en Yeshua que eran judíos. Y estos conocían muy bien el servicio del templo y conocían el lenguaje que estaban hablando porque eran estudiosos de Torá.
El gentil no tenía ningún conocimiento de Torah y por eso es que las cartas de Pablo son unas cartas con conceptos bien profundos, pero no sacados de la Torah, pero no en su aspecto literal, porque ellos no conocían esas ideas. Y Pablo de Tarso enseñando dice, mejor dicho, la carta a los hebreos habla de que los que fueron rociados por la sangre del Mesías, o mejor dicho, que la sangre del Mesías aseguró para los creyentes en él que nosotros fuéramos limpiados de nuestras obras muertas para servir al Dios vivo. Y un buen yehudí que lee eso entiende perfectamente lo que está aludiendo. ¿Por qué? Porque Israel fue llamado a servir a Hashem. Israel fue llamado a enseñar, o mejor dicho, vivir la Torah de Hashem, transmitirla, enseñarla y ser modelo de ella a las naciones, como enseña Moisés en su exposición de la Torah en el cuarto libro de la Torah llamado Devarim. Entonces, la purificación del Mesías en el lenguaje de la carta de Hebreo de la persona gira alrededor de la idea de que esta persona ahora comience a servir a Dios. Y cuando hablamos de servir a Dios es que nosotros vivimos este mundo haciendo las cosas no con nuestras agendas personales, sino con la agenda del Creador. Y cuando usted entiende esa misión, entonces usted va a entender lo que Shaul de Tarso está hablando en su carta a la congregación de Éfeso, porque inmediatamente que él le dice a la congregación de Éfeso que a través del Mesías fuimos, a través del Mesías somos sentados en lugares celestiales para entonces hacer las obras que Dios preparó de antemano. Cuando usted une las dos ideas va a comprender perfectamente lo que está aludiendo. Ahora, la congregación de Éfeso es una congregación muy interesante y eso me lleva a pensar en un texto del profeta Isaías, en Isaías 55. Me perdonan la dificultad que tengo con internet, eso me tiene un poquito preocupado porque la intención era transmitir esto en vivo, ¿verdad? Que pudiéramos aprender el momento de hoy, pero al parecer no va a poder ser. Pero sigo grabando para que usted pueda luego pueda participar de ella y no se pierda este comentario. En Isaías 56, el Santo Bendito habla de los gentiles, los extranjeros, los gerim, que se unen a Dios para servirlo. Eso está en el capítulo 56, versículo 6. Los extranjeros que se unen a Dios para servirlo, para amar el nombre del Eterno y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración sobre todos los pueblos. Y cuando usted lee este texto de Isaías y lo une con el pensamiento de Pablo en su carta a los de Éfeso y lo que significa ser limpiados para poder servir al Dios vivo, entonces usted va a entender con claridad que si usted fue purificado por la sangre del Mesías, entonces usted tiene una encomienda en este mundo y es ser modelo de Hashem en el mundo, ser la imagen de Dios en el mundo, proyectar la verdad del bendito al mundo. Y es interesante porque incluí en esta enseñanza el midrash del estudiante con su rabino y el asunto de estudiar la filosofía de Aristóteles, por usar un ejemplo. Y cuando usted une esta idea con lo que estamos mencionando ahora, usted puede entender. Nosotros estamos estudiando la Torah de Hashem para poder proyectarle a nuestro prójimo la luz del Eterno, mostrarle a nuestro prójimo la imagen de Dios. Y nuestro prójimo no es simplemente la persona que cree en Hashem como nosotros creemos. Nuestro prójimo también es nuestro enemigo. Y esto es algo bien fuerte. Porque, amigo, aún aquellos que están haciendo cosas contrarias a la verdad de Hashem, Mashiach nos enseñó que debemos amarlos. Y en vez de acusarlos y juzgarlos, debemos proyectar la imagen de Hashem. Debemos mostrar que la corrección de ese error está
cuando te acercas al bendito, porque Él es la vida misma y Él repara todo mal. Ahora, para los minutos que me quedan, porque ya dado que la situación del internet está un poquito delicada, quiero cerrar mi comentario con un musar en la parashá. Quiero que usted pueda ver un aspecto interesante. Así que vamos a hablar de musar, disciplina o ética en la Torá dentro de esta parashá. En esta parashá vamos a leer que Moisés, cansado de una generación que constantemente estaba quejándose y sus propias decisiones hacían que la entrada a la tierra que fluye leche y miel se hiciera algo lejano, algo imposible, no porque no podían, no porque fuera imposible, sino porque nosotros mismos, y me incluyo ahí porque cada vez, y los que estudian en el Ben Midrash saben que yo utilizo mucho esa idea, yo soy esa generación del desierto, yo soy el faraón, yo soy Korah, porque todos esos ejemplos que aparecen en la Torah es para proyectar un aspecto de mí, de mi imagen, que necesita la reparación de Hashem. Y yo soy el faraón, yo tengo una parte de mí que soy como el faraón, que le digo a Hashem, no te sientes en mi trono y gobiernes sobre él, pero arregla los asuntos de mi vida, como le enseñó, como le dijo el faraón a Yosef. Y nosotros somos así, como el faraón, tercos, no vemos las señales, nos endurecemos nosotros mismos con nuestros actos, y en vez de entender que los males son la razón de ser de esos males son para volvernos a Hashem, lo que estamos es luchando más con el santo bendito por causa de los males. Y pues, como la Torah contiene mucha educación con respecto a la vida y cómo debemos obrar en las cosas de la vida, y están ahí para enseñarnos la verdad de Dios, Moisés está guiando una generación que sale de Egipto, que por causa de los espías, Hashem le dice a ellos que no van a entrar a la tierra y van a fallecer en el desierto. Y esta generación ya está prácticamente exterminada y casi llegando a la tierra, a la orilla de la tierra, vuelve otra vez el pueblo a pedir agua. Es como si en todo el tiempo del desierto el Eterno no le hubiese dado agua. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que usted quiere algo y no se fija de lo que ya tiene? No se da cuenta de lo que ya tiene. Usted no está satisfecho con lo que tiene y quiere algo que no tiene ese momento, pero tal vez tiene algo, sea el nombre que usted quiera ponerle, que sí puede reemplazar eso, pero usted no quiere eso porque quiere más. Y el problema, obviamente, es el vacío interior que tiene el humano. Y eso Hashem lo creó así para que el humano desee a Dios. Para que Dios sea el que llene todas las partes de la vida del humano. Bueno, esta generación comienza a protestar. Como dice el texto en el capítulo 20, versículo 7 al 12, dice, mejor dicho, comienza a protestar y comienza a pedir agua. Y Hashem le dice en el capítulo 20, versículo 7 al 12, el Eterno le habló a Moisés diciendo, toma la vara y tú y Aarón reúnen a la comunidad y hablen a la piedra, a la roca, en presencia de ellos, y despedirá agua y dará agua a la roca. De este modo darás agua del peñasco y les permitirá beber a la comunidad y a su ganado. Aquí podemos ver cómo el Santo Bendito le dice a Moisés, háblale a la roca. Yo veo este texto y lo primero que me viene a la mente es, ¿cómo es posible que una roca tú le hables y dé agua? Eso no tiene lógica alguna. Pero si usted entiende el huerto del Edén, los eventos que ocurrieron, y lo que esto significa, cómo todo fue creado para que el humano lo gobierne. Se supone que el humano le dijera a los árboles que le dieran frutas y los árboles le daban frutas porque los árboles fueron creados para servir al humano. Y esto lo vemos de la carta a los Hebreos, donde la carta a los Hebreos dice que todas las cosas fueron creadas para asistir a aquellos que van a heredar la salvación. Y es porque se enseña en el pueblo de Israel, y eso sale de la Torah, que toda cosa creada tiene un ángel detrás que lo gobierna. Y así el Santo Bendito lo decidió para el perfecto funcionamiento del cosmos. Y cuando Adán le estaba hablando al árbol, realmente le estaba hablando al ángel encargado del árbol, y el ángel tenía que obedecerlo porque Dios puso todos los ángeles al servicio de Adán. Pero una vez que Adán quiso usurparle el trono a Hashem, entonces los ángeles desobedecieron, porque los ángeles no obedecen al humano, porque los ángeles
fueron creados para servir al humano siempre y cuando el humano se sujeta a su creador. Entonces, la Torá va a decirnos que Hashem le dice a la roca, da agua. Y es interesante porque Pablo de Tarso dice que la roca es el Mesías. En algún momento hablaré un poquito más sobre lo que significa eso, porque eso tiene una connotación bien, nivel SOT, bien misterioso. Y esto usted lo va a aprender, mayormente los estudiantes que están estudiando conmigo de Hashem van a poder entender eso mejor, esa idea mejor de Pablo cuando comencemos a desarrollar más el libro en nuestros estudios. Ok, dice el texto, y Moisés tornó la vara delante de Dios como se había ordenado. Entonces Moisés y Aarón reunieron la congregación delante del peñasco y dice Moisés, escuchen ahora ustedes rebeldes. Dice el texto, gritó Moisés. La versión que estoy usando es la Torá viviente de Aryeh Kaplan. Voy a buscar una versión que se pueda... Lo que busca la Torá viviente de Aryeh Kaplan es tratar de exponer de la forma más simple el mensaje. Pero vamos a buscarlo en otra versión para que usted pueda escuchar mejor lo que se dice. Dice el texto, el Eterno habla a Moisés diciendo, toma la vara y congrega la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y háblales. Hablaréis a la peña ante los ojos de ellos y dará sus aguas. Ella dará sus aguas. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Entonces Moisés tomó la vara delante del Eterno, como le había ordenado, y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña y les dijo, oíd ahora, rebelde. Moisés estaba bien airado. Moisés estaba cansado. 40 años con un pueblo ciego que no puede ver las obras del Eterno en todo lo que hace. Y amigos, eso está ahí escrito para que nos demos cuenta que somos iguales. Nosotros tenemos, en todos los asuntos de nuestra vida está el Eterno, pero nosotros estamos tan ciegos en nuestros propios deseos y asuntos que no podemos ver las bondades de Dios. Que en vez de decir, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, el Rey del Universo, que nos ha dado lluvia, nos molestamos porque lavamos el carro ayer y se nos mojó. Y tal vez el Eterno envió la lluvia porque realmente usted necesitaba agua mañana. Y si no llueve, el pozo no se llena. Y si el pozo no se llena, no tiene agua para saciar su sed. Pero siempre estamos pensando en nosotros y nuestros pensamientos personales hacen que maldigamos a Dios no simplemente en acción, sino en nuestra mente. Entonces Moisés, molesto por esta generación que estaba realmente fatigado. Moisés representa claramente aquí al siervo del Eterno que está dirigiendo un rebaño difícil, que son más cabras que ovejas, y fatigado y cansado, en un momento de ira, toma una decisión incorrecta que le costó la vida. Y lo vamos a ver aquí, dice el texto. Moshe tomó la vara delante de Dios, y como le había ordenado, y Moisés y Aarón congregaron a la asamblea frente a la peña y les dijo, oíd ahora, rebelde, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebieron la asamblea y su ganado. Usted podría decirle, pero ¿cómo es posible que la peña de agua, si Moisés le fue ordenado a hablarle a la roca y no a golpearla, y Moisés aún así la golpea y sale agua? Es una excelente pregunta. Moisés, si alguno de ustedes ha leído los Midrashim del Zohar. El Zohar está escrito en Midrash. Usted no puede tomar las cosas que están escritas en el Zohar como una forma de forma literal. El Zohar está escrito en Midrash en forma de Midrashim, en forma de parábolas, en forma de enseñanzas, en forma de historias, transmitirles los secretos que están escondidos en la Torah. Y el Zohar dice que Moisés es Adán. Que Moisés es Adán. Y esta idea de los sabios en el Zohar lo que intenta transmitir es que Moisés fue asignado por el Santo Bendito como una autoridad sobre los elementos creados y aquellos que él pastoreaba. Y por eso es que Moisés hacía cosas que la creación le obedecía. Y Moisés viene a proyectar más directamente el concepto del Sadik, del justo, mediante el cual el Eterno hace sus obras. Y Moisés es una sombra del Mesías.
Moisés todavía no llega a la categoría de lo que iba a ser el Mesías, pero nos está presentando una sombra de lo que es el Mesías. Y cuando estamos viendo las cosas vedadamente con espejo borroso, no podemos ver esas ideas. Y cuando Yeshua le dice a usted, le dice a la audiencia según el Evangelio de Juan, que ellas hablan, que la Biblia da testimonio de él, estos detalles que vemos en la vida de Moisés, en las cosas que están sucediendo en la Torá, tienen mucho que ver con lo que iba a ser el Mesías. Por ejemplo, en parashot anteriores, los sabios de Israel se preguntan por qué Moisés escogió a estas personas que a la vista del pueblo eran malvados porque trajeron un reporte malísimo, pero la Torah dice que eran justos. ¿Y cómo es posible que sean justos y a la misma vez hayan hecho una atrocidad como esa? Dar un mal reporte de la bondad de la tierra bondadosa del Eterno. Los sabios de Israel dicen, Moisés no tenía la capacidad de ver lo que había en el corazón. Y esto, cuando usted lee los evangelios y ve que Yeshua hacía cosas y la escritura dice, y él sabía lo que había en el corazón de ellos, todo buen yehudí que lee eso dice, este claramente es el Mesías, porque el Mesías tendrá esa capacidad, porque el Mesías será mayor que Moisés. Moisés es una sombra de lo que habrá ser el Mesías. Joseph es una sombra de lo que habrá ser el Mesías. David es una sombra de lo que habrá ser el Mesías. Salomón es una sombra de lo que habrá ser el Mesías. Abraham es una sombra de lo que habrá ser el Mesías. Abraham no hacía acepción de personas, Mashiach no hará acepción de personas, porque todo habla del Mashiach. Todo habla de la reparación de Hashem a través del Mashiach. Y entonces, esto es importante porque nos responde el problema de Moisés. Cómo Moisés se le da la orden de hablar a la roca, pero él la golpea. Y si usted entiende el Midrash Zohar, que Moisés es como Adán, entonces la creación estaba sujetada obligatoriamente a la autoridad de Moisés, porque así Hashem lo había determinado cuando escogió a Moisés para convertirse en aquel que iba a dirigir a las ovejas a la tierra prometida. Y como Moisés lo que quería era darle agua al pueblo, al golpearle, el ángel entendía que que el pueblo quería tomar agua, porque Moisés estaba diciendo que iban a tomar agua, y aún golpeándola, la roca iba a dar agua. Pero Hashem no quería eso. Hashem no quería que Moisés forzara a la creación a obedecerlo a golpes. Hashem quería que la creación obedeciera a Moisés, que es típico del humano, por el humano hablar. Cuando el humano comunica, la creación le va a obedecer. Pero cuando el humano no comunica y quiere forzar la creación a hacer lo que fue creada para hacer, la creación va a hacer, pero el humano no está expresando la confianza en Hashem. Y esto es lo que está pasando aquí, dice el texto, y una vez que la roca dio agua, dice el texto, y el Eterno, el versículo 12, el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que he dado. Dice esta versión de Aryeh Kaplan, la Torah viviente, Dios le dijo a Moisés y a Aarón, no tuvieron la suficiente fe para santificarme. En otras palabras, ustedes no creyeron que lo que yo les dije es amén. Es cierto. Y por eso Moisés no entró. Ahora, mire qué interesante, amigo, porque este evento nos da, dentro de todo lo que estoy transmitiendo con respecto a este acto de la roca, este evento nos da un excelente musar, una excelente enseñanza con respecto a la disciplina ética. Y es que, aunque las cosas no son como queremos, no debemos forzarlas a hacer que sean como queremos. ¿Por qué? Porque en un momento de ira, todo lo que hemos construido lo podemos destruir. Moisés iba a entrar con el pueblo, pero Moisés, en un momento de ira, tomó una decisión que afectó ese acto. Y todo gira alrededor de esto. Aunque las cosas no son como queremos, debemos confiar en Hashem. Debemos confiar que
como dice Ramjal en su libro de Hashem, que las situaciones en las que Hashem nos envuelve en la vida tienen como propósito resaltar en nosotros el aspecto de corrección que debemos envolvernos en esa área de la vida. Y si Moisés iba Moisés iba a representar lo que iba a ser un varón humilde en todos los aspectos de la vida, él tenía que proyectarlo, aunque las cosas no fueron como quiso, aunque le tocó una generación difícil. Y eso nos sucede a nosotros también. Eso no está escrito ahí para que juzguemos a Moisés, eso está escrito ahí para que aprendamos cómo es la vida. Ahora, ya le di un poquito de esto, voy a dar deme unos minutos adicionales para terminar el comentario. Dice el texto: Moisés, háblale a la roca. En el capítulo 20, versículo 12, dice que como no tuvo emuná, como no tuvieron la suficiente fe. ¿Y cuál era la fe? Habla la roca. Pero ¿cómo es posible que una roca de agua? Preguntaría cualquier sabio que le busca la vuelta a la Torá. Pero ¿cómo es posible que una piedra dé agua? No tuviste la suficiente fe, dice Hashem a Moisés. Y Mashiach hace algo parecido. En Mateo 21. Mateo 21. Dice el texto, versículo 18 al 22. Y al subir a la ciudad muy de mañana tuvo hambre. Y viendo una higuera sola junto al camino fue hacia ella, pero nada halló, sino que solo hojas. Y le dice: nunca jamás nazca fruto de ti para siempre. Y al instante se secó la higuera. Mashiach le habló al árbol. Mashiach le habló al árbol. Y ¿verdad que Pablo dice que Mashiach es el postrer Adán, que viene del cielo? Entonces, si Mashiach es el postrer Adán, entonces en sus actos estamos viendo lo que debió ser el Adán. Y es interesante porque Yeshua se llama a sí mismo el Ben Adán, el hijo del hombre. Que no era un título simplemente para él, porque Ezequiel fue llamado Ben Adán. Y lo que significa es hijo de ser humano, descendiente de ser humano. Ahora, había un Ben Adán en particular que estaba expresado en los profetas, que tenía algo especial por la proximidad que iba a tener a Hashem. Y eso lo vemos en el libro de Daniel. No vamos a comentar sobre eso hoy, pero cuando terminemos el curso de Hashem vamos a estar tratando los temas con respecto a Yeshua y lo que significa ser el Ben Adán o el postrer Adán. Y le voy a estar anunciando eso próximamente, una vez que terminemos la clase de Derech Hashem que estamos dando los jueves. Y dice el texto: al instante se secó la higuera. Sí, porque si Mashiach es el Adán en la creación tiene que obedecer al Adán. Para eso fue creado. Para eso fue creada la creación. E incluso el autor de Hebreo explica algo parecido. Déjenme buscarlo aquí brevemente. Dice el texto. Vamos a buscarlo aquí. Ajá, voy aquí. Dice el texto: porque a cuál de los ángeles jamás dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré su padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: sírvanle todos los ángeles de Dios. Ahí vemos claramente que el autor hebreo está hablando en forma de midrash, lo que significa el Adán en la creación y cómo el Mashiach llena ese vacío. Y por eso que hemos enseñado que el Mashiach es la solución de Hashem al problema de la caída de Adán. Entonces sigue leyendo el texto de Mateo 21, 20. Y al verlo los discípulos se maravillaron diciendo: ¿cómo se secó al instante la higuera? Y respondió Yeshua, porque Yeshua como rabí iba a aprovechar cada momento para enseñar algo. Respondió Yeshua diciendo: de cierto os digo, si tenéis emuná y no dudáis. ¿Dónde vemos el asunto? ¿Dónde vemos eso en la Torá? El asunto de la roca de Moisés. No solo haréis lo de la higuera, sino que aun si a este monte dijera será quitado y echado, al mal será hecho. Y entonces Yeshua cierra diciendo: y todo
cuanto pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Y eso por qué, amigo? Porque Mashiach está enseñándonos la razón de ser del humano. La creación existe para servir al humano, para asistir al humano en su relación con Dios. Y cuando el humano tiene perfecta emuná de la función que hace en este mundo y de la función que hacen las cosas creadas, cuando le pide al Santo Bendito algo, sabiendo quién es ante Hashem y confiando en Hashem, la creación va a responder. Y eso es lo que está enseñando Mashiach aquí. Y lo vemos en el evento de la roca. Hashem le dijo, háblale a la roca. Y la roca va a dar agua. Hay una canción hasídica que me gusta muchísimo, que dice el que la canta, háblale al mar, háblale a la roca, háblale a los árboles, háblale a todo lo que existe, porque todo fue creado para servirte. Y es bien interesante ese pensamiento de la Hasidut, porque así fue al principio en el huerto del Edén, y por eso es que Pablo de Tarso enseña que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque son los hijos de Dios aquellos a los cuales la creación obedece. ¿Por qué? Porque un hijo imita a su padre, y ese es el tema central del Evangelio de Juan. Espero que hoy hayan aprendido bastante de lo que hemos transmitido. Mis disculpas con la situación del internet, verdaderamente me tomó por sorpresa, pero se está grabando y va a poder esta grabación verla en nuestra página web eshaim.com, y también la vamos a subir en YouTube para aquellos que se han registrado y tener notificación de nuestras enseñanzas. A los que asisten a la clase de Ere Hashem los jueves, les espero la semana próxima con la ayuda de Hashem. Los que están en Shabbat descansando y preparándose para entrar a sus congregaciones y servir al Santo Bendito y escuchar la palabra del Santo Bendito, que reciban la luz del Mashiach sobre sus rostros y así puedan ver las obras del Santo Bendito en todo lo que hace en su creación. Un abrazo de mi parte y les pido por favor que no olviden siempre tenernos en sus oraciones para que el Santo Bendito nos siga alumbrando con su luz y nos permita ser una vasija útil para su reino. Mi nombre es José Otero y me despido hasta nuestra próxima clase aquí en YouTube Live y en Etz Chaim. Shalom.